en la hoja, versículo 17, que así dice de esta manera: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la grandeza sobreexcelente de su poder para con nosotros, los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, levantándole de entre los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Para nosotros, los que creemos en el Señor Jesús, todo lo que está aquí es algo mucho más allá de lo que nosotros en la vida diaria nos damos cuenta. Y esto es parecido a lo que dijo muchos años atrás el sabio Antonio Raimondi, dijo, ¿no? El Perú es un mendigo sentado sobre un banco de oro. Y tenía mucha razón, como han dicho también muchas veces en el Perú. Dios le ha dado una bendición increíble al Perú. En cualquier parte del Perú, en cualquier cerro, meten un pico y una lampa y va a salir de ahí cobre, oro, platino, estaño, un montón de minerales. Es increíble esa riqueza que Dios, porque es Dios el que la ha dado a nuestro país. Pero bueno, eso solamente para ilustrar eso, hermanos, así como decía, ¿no? Que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Nosotros los creyentes no somos conscientes de la grandeza de las cosas que Dios ha hecho para su gloria, para su reino, y en medio de ese plan estamos nosotros. Veamos cuántas palabras de esta grandeza y de esta gloria están aquí. En el versículo 1 dice, bueno, señalamos estas palabras, ¿no? De la gloria y de la grandeza de Dios. En primer lugar, versículo 1, sabiduría. En segundo lugar, revelación. En tercer lugar, conocimiento. Todo referido a la persona de Dios, y que aún no entendemos, no somos conscientes de esa grandeza que Dios tiene para nosotros. Sabiduría, revelación, conocimiento de Él, del Señor. Versículo 18, iluminados los ojos, ¿no? Entendimiento, de nuestro entendimiento. También esperanza, la esperanza de su vocación, o sea, de su llamamiento. Las riquezas de su gloria, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y versículo 19, la grandeza sobreexcelente de su poder para con nosotros los que creemos. Ya no alcanzan las palabras para describir la gloria de Dios en relación a su iglesia, en relación a nosotros. La grandeza sobreexcelente, ni siquiera excelente, sino la grandeza sobreexcelente, superexcelente, se podría también decir, de su poder. Pero para con nosotros los que creemos, no por tener mérito, no por ser buenos, no por ser especiales en medio del mundo, porque somos iguales a cualquier otra persona, iguales de pecadores. La única diferencia es que hemos creído en Cristo. Esa es la única diferencia. Y al haber creído en Cristo, hemos recibido toda esta herencia en los santos que nos dice el verso 18. Las riquezas de la gloria de su herencia
en los santos. Y estas palabras son aplicadas a nosotros, verso 19. ¿Y cuál la grandeza sobreexcelente de su poder para con nosotros? ¿Quiénes nosotros? Los que creemos en Cristo, claro, ¿no? Nada más. No tenemos mérito alguno, nada, ningún mérito tenemos ante Dios. Lo único que hemos hecho es creer en el Señor Jesús. Y al creer en Él, toda la puerta de la bendición de Dios ha venido sobre nosotros por la operación de la potencia de su fortaleza. ¿Cuántas palabras? Por eso digo de la gloria de Dios, ¿no? Empezando del 17, sabiduría, revelación, conocimiento, iluminados los ojos de nuestro entendimiento, la esperanza de su vocación, las riquezas de la gloria de su herencia. 19, la grandeza sobreexcelente de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza. ¿Cuántas palabras tiene Dios para mostrarnos lo glorioso que Él ha hecho con nosotros? Y como decía, así como el Perú, un mendigo que está sentado en un banco de oro y no se da cuenta, ¿no? El banco de oro ese vale 1.000 millones de dólares, y el que está sentado ahí ni cuenta se da de ese valor. Nosotros somos un poquito semejantes a eso, sentados en un banco de oro, pero todavía no hemos aprendido a vivir a la medida de la gloria de Dios. Todavía no hemos aprendido, como también dice en Timoteo, ¿no? A echar mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado. No hemos aprendido todavía a vivir según la gloria de Dios. No entendemos todavía cuán grande es el propósito de Dios para con nosotros. Y por eso es necesario que escudriñemos la Biblia para entenderlo, ¿no? En el versículo 20 sigue diciendo, la cual la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, levantándole de entre los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Vinieron los discípulos a ver al Señor Jesús en la tumba. Y en realidad ninguno de ellos, tampoco las mujeres que llegaron primerito, ni las mujeres ni los discípulos, ninguno de ellos dijo, vamos a ver la resurrección del Señor Jesús. No dijeron eso. Las mujeres, entre ellas María Magdalena, vinieron a echar más perfume nuevamente al cuerpo del Señor Jesús. Y cuando vieron que no estaba su cuerpo, no dijeron ha resucitado, dijeron se lo han robado. Y el hortelano, el encargado del huerto, habla con, bueno, no es el hortelano, es el Señor Jesús. Ella piensa que es el hortelano, pero María dice, ¿quién se ha llevado el cuerpo de mi Señor? ¿Tú lo sabes? ¿Dónde está? Vienen a buscar un cadáver. No creyeron, no vinieron a buscar a Jesús resucitado, sino a su cuerpo muerto. Y los ángeles aparecen allí y les dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Id a Galilea y le veréis, id allá y le veréis. Y entonces esta potencia de Dios, la que obró en Cristo, primicia de los muertos, ¿no? Cuando estos doctores de la ley, dentro de todo su corazón falso,
vinieron a decirle, ¿no? Queremos ver de ti señal del cielo. Ya habían visto miles de veces cada señal milagrosa en él, pero vienen a decirle, queremos ver de ti señal del cielo. Y el Señor les dice, la generación incrédula y perversa demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, el Señor Jesús les dice, esta generación incrédula y perversa, estos que dirigen a Israel, estos líderes religiosos incrédulos y perversos demandan señal del cielo, pero no les será dada señal, solamente, es decir, la máxima de todas, ¿no? La resurrección del Señor Jesús, que Dios el Padre lo levantará de los muertos, igual como Jonás, 3 días y 3 noches en el gran pez. Así dijo que él estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y luego sería resucitado, colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Así como el Señor Jesús pasó la obediencia hasta la muerte, la humillación, ahora entonces es exaltado por la mano de Dios el Padre. Su cuerpo es resucitado gloriosamente. Pero cuando Él es resucitado gloriosamente, ellos todavía no creen. Y cuando lo ven los 12 apóstoles ahí en esa misma noche del primer día de la semana, o sea, domingo, ¿no? Porque el Señor resucitó el domingo tempranito en la mañana. Pero esa misma noche de domingo estaban ellos reunidos, cerradas las puertas con seguridad por miedo de los judíos, atrancadas las puertas. Y Jesús no tocó la puerta, sino que se presentó en medio de ellos, atravesó las paredes, tenía un cuerpo eterno, inmortal, celestial, un cuerpo resucitado. Nomás atravesó las paredes y se puso en medio de ellos y les dice paz a vosotros. Y como algunos dudaban y no creían y pensaban que veían un fantasma, un espíritu, les dice acérquense y tóquenme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que tengo yo. Vengan, acérquense. Lo estaban viendo, pero todavía no creían. Pero ¿cuántas veces el Señor les dijo que iba a resucitar? Ellos sabían teóricamente que resucitaría. Sabían, pero no creían. Sabían, pero no lo creían. ¿Y esto cuántas veces nos pasa a nosotros, hermanos? Sabemos lo que Dios tiene preparado para nosotros en el cielo. Sabemos, y eso lo leemos aquí también, ¿no? Pero no lo creemos. Ese es el problema, que no lo creemos. Y Jesús en ciertos momentos le dice a ellos, estaban camino de Emaús con 2 de los discípulos, y lo veían al Señor Jesús con ellos, conversaban con él y no lo reconocían. Y le dicen que tú eres el único extranjero acá en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado en estos días. Y Jesús se hace el que no sabe. Y le dice, ¿sí? ¿Qué cosas han pasado? Y ellos le dicen de Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, etcétera. Pero ya hace 3 días que pasó esto, que lo crucificaron. Pero vinieron unas mujeres diciendo que lo habían visto, pero a nosotros no nos consta. Las mujeres dicen que lo han visto resucitado, pero no nos consta. Y estaban hablando con él, a su lado estaban, conversando con ellos. Pero ellos decían, las mujeres dicen que lo han visto resucitado, pero no tenemos pruebas. Eso es la incredulidad de nosotros. Eso es el corazón del hombre
incrédulo, nosotros necesitamos aprender de todo esto que sucedió con ellos. Necesitamos aprender a creer lo que el Señor nos ha dicho. Y entonces Jesús siguió conversando con ellos en el camino a Emaús y les dice, oh tardos para creer todos los que los profetas han dicho, insensatos y tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Hijo del Hombre padeciese y sea crucificado y resucitara al tercer día? Y entonces dice la Biblia, seguían caminando ellos dos con Jesús. Y la Biblia dice, y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y entendieron sobre la resurrección de Cristo, pero estaba a su lado y todavía no le reconocían. Y llegaron a la aldea donde iban y Jesús se hizo, bueno, muy cortés el Señor Jesús, ¿no? Ellos iban ahí, tenían alojamiento, pero Jesús no quería invitarse él solito. Y entonces dijo, me voy, adiós, adiós. Y ellos le dicen, no, ven, no te vayas, forastero. ¿Dónde vas a ir a esta hora? Ya se hace de noche. Ven con nosotros. Y le invitan a pasar ahí al alojamiento, ¿no? Y ponen la mesa. Y cuando ponen la mesa, Jesús comenzó a dar gracias a Dios. Y cuando comenzó a dar gracias a Dios en oración, le reconocieron. Pero Jesús se desapareció de su vista. Qué cosas que es la incredulidad de nosotros y las maravillas que Dios hace con nosotros, hermanos. Necesitamos aprender a depositar nuestra fe enteramente en lo que el Señor ha dicho. Y aquí nos dice entonces que el Señor Jesús ha sido colocado por la mano de Dios el Padre, versículo 20, la cual obró en Cristo, levantándole de entre los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, a la derecha del Padre, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y en Mateo 28, ¿no? También despidiéndose de ellos, el Señor Jesús les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potencia, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones enseñándoles, bautizándoles, basados en qué? En la autoridad suprema del Señor Jesús. Y versículo 22, y sujetándole todas las cosas debajo de sus pies. El universo entero está sujeto debajo de sus pies, debajo del Señor Jesús, y poniéndole por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y aquí está una vez más, algo tan glorioso, incomprensiblemente maravilloso, pero que aún ni siquiera nos hemos dado cuenta de que está escrito en la Biblia. Porque aquí dice la palabra de Dios que el Señor Jesús ha sido colocado por encima del universo entero como Señor. Después de Dios el Padre, ha sido colocado como Señor del universo entero. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra está sujeto a la autoridad del Señor Jesús. Pero hay algo que yo lo digo para que entendamos un poquito de manera graciosa, pero para que lo podamos entender. Pero Él no está soltero, sino que ha contraído matrimonio con alguien. Y esa esposa con la que él ha contraído matrimonio, somos su iglesia, somos nosotros.
Y entonces, si el Señor Jesús es ahora el Señor del universo entero, nosotros somos la esposa del Rey. ¿Y cuál es la medida de la gloria de Dios en ese sentido? Por eso estaba diciendo, no entendemos nada de la gloria de Dios que ha preparado para su pueblo, nosotros como iglesia suya. Otra vez, versículo 22, y sujetándole todas las cosas debajo de sus pies, y poniéndole por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Aquel que llena todo en todo es el Señor Jesús. Al final del verso 23 dice, ¿no? Aquel que lo llena todo en todo, el Señor Jesús, que está como Rey y Señor de los cielos y también de la tierra. Y no solo en este tiempo, sino en la eternidad. Él, el Señor Jesús, lo llena todo en todo. Pero hay una cosa, Él solamente es la cabeza, poniéndole por cabeza sobre todas las cosas. Él es solamente la cabeza. El cuerpo de Él somos nosotros. Y Él está incompleto sin nosotros, que somos su iglesia. La parte que al Señor Jesús le falta somos nosotros. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Se da cuenta usted de lo grande, incomprensiblemente maravilloso que es esto? En la eternidad, el Señor Jesús está puesto por cabeza de los cielos y de la tierra, por cabeza del universo entero, Él. Pero Él no está solo, sino con su iglesia, y nosotros formamos parte de Él mismo. Dice la Biblia entonces, Él es la cabeza, ¿ok? El Señor Jesús, pero el cuerpo de Él, su cuerpo, somos su iglesia, el cuerpo de Él. Somos su corazón, en cierto sentido. Por eso también la Biblia compara la unión de Cristo con el matrimonio, ¿no? Dice la Biblia que el esposo en el matrimonio es la cabeza y ella, la esposa, es el cuerpo. Y ya dejaron de ser dos, ahora son uno solo. La unión que Dios ha hecho es así, ya no son dos, sino uno solo. Y al ser uno, el varón con su esposa, él es la cabeza y ella es el cuerpo. ¿Ok? Entonces, la unión de Cristo con su iglesia es exactamente igual. El Señor Jesús es solamente la cabeza. Su cuerpo aún está en este mundo y su cuerpo somos nosotros. Y muy pronto, más pronto de lo que nosotros creemos, estaremos con Él. Pero se da cuenta la función de Cristo en el universo, en los cielos y en la tierra. Él es la cabeza, Él es el Señor, Él es el Rey, tanto de los cielos como de la tierra. Pero no está solito. Nosotros somos la mitad de Él. Y allí hay un misterio mucho más grande de lo que podremos explicar. No intentamos explicarlo. Eso pertenece a los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios y nosotros somos hombres. ¿Cómo es que Dios se une con el hombre? Cristo, que es Dios, se une con el hombre, su iglesia, y se unirá eternamente con nosotros. Y la gloria que es de Él, nosotros participaremos de esa gloria. Y todavía somos un mendigo sentado en un banco de oro, porque no nos damos cuenta, no lo
creemos, no creemos lo que ha de suceder. Y siempre digo, ¿no? Si creyésemos que así es, que así será, viviríamos de manera muy diferente. Viviríamos de manera muy diferente si creyésemos lo que dice la Biblia. No viviríamos para el bolsillo o para la cartera, viviríamos para el Señor. Cada día lo daríamos al Señor, sin dejar de trabajar, por supuesto, pero cada día viviríamos solamente para Él. Si nos diésemos cuenta de lo glorioso que es todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Ahora vamos a pasar al capítulo 2. Ahí tenemos en la hoja, ¿no? Capítulo 2. Y a vosotros os dio vida, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. En primer lugar, hemos cobrado vida cuando aún estábamos muertos, y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestras maldades. Él nos ha dado vida. En otro tiempo caminamos en ese camino conforme a la condición de este mundo, siguiendo, ¿no?, la voluntad no de Dios, sino de Satanás. Miren el nombre que aquí se le da a Satanás: el príncipe de la potestad del aire. De la potestad del aire. Y allí, eso es lo que define la Biblia, el campo espiritual, cuyo reino está ubicado allí, en el aire. Esa palabra es realmente un poco misteriosa porque define la morada de Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Y por eso también es que la Biblia identifica tanto al diablo como a los demonios, los identifica con los pájaros, con las aves. En la parábola del sembrador, por ejemplo, el Señor Jesús dice: el sembrador salió a sembrar. Y luego Jesús mismo interpreta la parábola. Y mientras sembraba, una parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Y luego Jesús, al terminar la parábola, él mismo interpreta la parábola. Y él dice: la semilla es la palabra de Dios. Pero al caer donde estaba el camino, la tierra muy endurecida por los caminantes, la semilla no pudo entrar, porque la tierra es el corazón de los hombres. Pero en la persona cuyo corazón está endurecido, la semilla llegó y no entró nada. Entonces, ¿qué sucedió? Vinieron las aves y la comieron. Y el Señor Jesús interpreta y dice: viene el malo, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, esta es la semilla que cayó en el camino. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, porque su corazón está endurecido. Y para que su corazón salga de esa condición de dureza, necesita ser humedecida en la misma palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el agua. Y poco a poco la misma palabra de Dios comienza a preparar el corazón de la persona que no entiende. Así ha sucedido varias veces. Recuerdo el testimonio de Juan de Dios Guerrero. Juan de Dios Guerrero era un hermano que llegó a ser misionero por todos lugares de la Iglesia Evangélica Peruana, más o menos en 1910. Juan de Dios Guerrero asistía a los cultos escuchando a John Rich, un misionero en Lima,
le gustaba mucho oír la palabra de Dios, pero no entendía. Iba porque le gustaba, le agradaba oír la palabra de Dios, pero no entendía. Y pasó un tiempo como de varios meses hasta que por fin la palabra de Dios entró en su corazón. ¿Estaba mal lo que él hizo? No, estaba bien. Le gustaba oír la Biblia, pero no la entendía. Poquito a poco, la misma Biblia fue suavizando su corazón hasta que por fin entendió. Así como el terreno que está endurecido en el camino, que se necesita, primero la humedad, el agua, después tiene que pasar el arado, ¿no? Tiene que roturarse esa tierra endurecida y pasan otro, la rastra se llama, como rastrío, más fino, más fino, más fino, hasta que por fin está la tierra suavecita, lista para sembrar. Eso pasó con Juan de Dios Guerrero, pero él entendió finalmente la palabra de Dios. Si a usted le agrada oír la palabra de Dios, si no entendió todavía, dése cuenta, aquí está Dios, no en el que está hablando, Dios está en su palabra. Y usted algo se da cuenta, aquí está Dios, pero necesita ahondar usted en la Biblia y entenderla. Andábamos antes conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. Pero estaba mencionando esto de la parábola del sembrador. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El Señor está identificando a Satanás y a los demonios con las aves que vienen y arrebatan, se comen la semilla. El Señor dice, los pájaros, las aves son los demonios. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Y aquí dice el príncipe de la potestad del aire, que nos define el campo espiritual. Bueno, no exactamente el aire de la atmósfera, no exactamente eso, pero el aire, el campo espiritual, que una vez más no lograremos entenderlo a fondo, no lograremos entenderlo completamente. ¿Por qué no? Porque la Biblia habla muy poco de los espíritus malignos y de Satanás, muy poquito. También habla Dios muy poquito acerca de los ángeles y muy poquito acerca de los demonios. Suficiente con lo que está escrito en la Biblia. Entonces nos dice acá que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, llamándolo el aire al campo espiritual, no exactamente al aire que respiramos, sino al campo espiritual. Allí mora Satanás. Y por eso, de manera simbólica, Dios dice en su palabra que los pájaros, las aves, significan los demonios, porque el campo de los pájaros no es la tierra, sino el aire. En el aire se mueven maravillosamente todos los pájaros, ¿no? No en la tierra. Una paloma, por ejemplo, en la tierra camina torpemente y sus patitas son muy chiquitas para la tierra. Entonces, el lugar donde se mueve muy bien es volando en el aire, no en la tierra. Satanás se mueve en ese campo espiritual, igual que las aves. Y por eso los demonios, Dios los identifica con las aves, con una sola excepción, el Espíritu Santo. Una sola excepción, el Espíritu Santo, identificado con la paloma en la Biblia, ¿no? Los demás, las aves, moran en el aire. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia.
Éramos hijos de la desobediencia. No éramos hijos de Dios, sino éramos hijos de la desobediencia, dice aquí, entre los cuales todos nosotros también conversamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo las voluntades de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Ya van dos palabras que nos definen como hijos. Versículo 2, hijos de la desobediencia, desobedientes a Dios. En el versículo 3, hijos de ira, también como los demás. La ira de Dios quiere decir, estábamos debajo de la ira de Dios. Hijos de ira, éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás, haciendo las voluntades de la carne y de los pensamientos. La carne es la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, ¿no? Haciendo las voluntades de la carne y de los pensamientos, siendo hijos de ira en ese tiempo. Empero Dios, verso 4, empero Dios que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces aquí podemos ver con mucha claridad la obra que Dios ha hecho en nosotros. Dios no ha hecho un arreglo de nosotros, no nos ha hecho una reparación, no nos ha hecho una reforma. Lo primero que Dios dice es que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y en segundo lugar, que habiendo estado muertos, Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo. De la muerte a la vida. No es que yo era una persona, bueno, que tenía mis fallas, que tenía mis pecados, y ahora Dios me ha transformado. No me ha transformado solamente, claro que me ha transformado, pero no solamente me ha transformado. Yo estaba muerto. ¿Y cómo está un cadáver? Un cadáver no sabe nada, no siente nada. En relación a Dios estábamos muertos completamente y nos ha dado vida de lo que estábamos así. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y nos resucitó juntamente con Él. Estamos en el capítulo 2, verso 6. Y nos resucitó juntamente con Él. Y asimismo nos ha hecho asentar en los cielos con Cristo Jesús. Ahora vamos a entender aquí algo extraordinario, porque no dice, Él nos hará sentar en los cielos con Cristo Jesús en el día que Él venga, en el día de su reino. Ni siquiera dice en el día del arrebatamiento de la iglesia, Él nos hará asentar en los cielos con Cristo Jesús, sino que dice que ya nos ha hecho asentar en los cielos con Cristo Jesús. ¿Ve? Notemos con mucho cuidado otra vez el verso 6. Y nos resucitó juntamente con Él. Y asimismo nos ha hecho asentar en los cielos con Cristo Jesús. ¿Cómo es esto? Hemos ido ya al cielo, estamos sentados al lado del Señor Jesús. Todavía no, ¿no es cierto? Pero en la mente de Dios ya estamos sentados al lado del Señor Jesús en los cielos, porque dice en los cielos.
Dios no es como el hombre, Dios no piensa como nosotros. En el libro de Isaías dice, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En la mente de nosotros, eso de sentarnos en los cielos con Cristo Jesús, vendrá más adelante en el futuro. En la mente de Dios no. Nosotros ya estamos sentados en los cielos al lado del Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Eso es lo que dice Dios. Versículo 6, y nos resucitó juntamente con Él. Y asimismo nos ha hecho asentar en los cielos con Cristo Jesús. Es algo que ya ha sucedido. Ahora, nosotros necesitamos entender la mente de Dios. Y la mente de Dios está en su palabra. Necesitamos aprender a pensar como Dios piensa. Y esta es la manera como Dios piensa. Él no dice, tú, hijo mío, un día, muy pronto, viene el Señor a este mundo y sonará la trompeta de Dios y la iglesia será llevada a los cielos. Y en ese día tú te sentarás al lado de mi santo Hijo Jesucristo en el cielo. Dios no dice así. Un día tú vendrás a sentarte con Cristo en el cielo. Dios dice, tú, mi hijo, tú, mi hija, ya te encuentras sentado en los cielos al lado de mi santo Hijo Jesucristo. Tú ya estás sentado en el cielo. ¿Quién tiene la razón? ¿El hombre o Dios? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tenía la razón? Cuando el Señor Jesús les dijo muchas veces, haced que entren bien en vuestros oídos estas palabras. No se lo dijo a los incrédulos, le dijo a los 12 apóstoles, que entren bien en vuestros oídos estas palabras, que el Hijo del Hombre será capturado y será muerto, y que resucitará al tercer día. Y aún así que tantas veces se lo dijo, no creyeron. No creyeron que iba a morir. Y cuando murió, se quedaron sorprendidos con la boca abierta, porque dijeron, si ya sabíamos que Él es el Mesías de Israel, ¿cómo es que ahora lo han matado? Y no entendieron lo que Jesús les dijo, voy a morir. Pero no solo voy a morir, voy a resucitar al tercer día. Y cuando murió, tampoco creyeron que después de morir iba a resucitar. No creyeron ni sobre su muerte, ni sobre su resurrección. Creyeron cuando lo vieron, y ni siquiera viéndolo creyeron. Por eso Jesús le dice, no creen ustedes, ¿no es cierto? Ven, acérquense ya. Pongan su mano aquí en mi cicatriz, en el costado. Pongan su mano aquí, en las heridas, en la cicatriz de mis manos. Y no sean incrédulos, sino creyentes. ¿Ahora creen? Y como aún no creen, como aún dudaban, dice Jesús, les dijo, ¿tienen algo de comer? Y le trajeron algo de comer. Y comió juntamente con ellos, para que se les vaya toda duda de que estaban al lado del Señor Jesús resucitado. Entonces, es necesario que aprendamos la lección nosotros. ¿Quién tenía razón? Ellos cuando dijeron, ¿cómo el Mesías va a morir? Si es el Mesías y el Mesías tiene que reinar, ¿cómo es que va a morir? Dijeron ellos. ¿Quién tenía la razón? Jesús les dijo, voy a morir. Y cuando estaba muerto, seguían pensando, ¿cómo un muerto va a resucitar?
¿Quién tenía la razón? Jesús dijo, al tercer día resucitaré. Y no creyeron, no creyeron. Y eran los 12 apóstoles escogidos del Señor Jesús. Y no creyeron. Si nosotros decimos, todavía no hemos ido al cielo con Jesús, eso decimos nosotros. Y si Dios dice, tú ya estás sentado en los cielos con el Señor Jesús, ¿quién tiene la razón? ¿Nosotros o Dios? Porque Dios dice que ya estamos sentados en el cielo al lado del Señor Jesús. Así piensa Dios. Dios no es hombre, Dios no piensa como nosotros. Es indispensable que aprendamos a pensar como Dios piensa. Y eso dice el Señor, versículo 6. Nos resucitó juntamente con Él y asimismo nos ha hecho asentar en los cielos con Cristo Jesús. Ya nos ha hecho sentar con Él. ¿Ok? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Los siglos venideros, los siglos de la eternidad. Allí mostrará Dios las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y termina diciendo acerca de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios. Es decir, incluso la misma fe también no es la fe del hombre, es un don que Dios otorga. Ni siquiera la fe, que es el conducto de la salvación, proviene del hombre. Es otorgada por Dios esta fe. Y debemos pedir al Señor que nos llene de fe. Debemos decirle, Señor, multiplica mi fe. Quiero aprender a tener fe, Señor. Quiero aprender a confiar en ti. Quiero confiar en lo que está escrito en tu palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre bendito, te damos por todo lo que esta mañana hemos aprendido. Tus pensamientos son más altos que los cielos en relación a nosotros, en relación al hombre. Tus pensamientos no son como los pensamientos del hombre. Enséñanos a pensar como tú, Señor. Enséñanos a tener fe, porque eso es lo que más nos hace falta. Porque tu palabra dice, mas el justo por la fe vivirá. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, les invitamos por favor a ponerse de pie para el último